Te saluda Mauricio Pérez. Dicen los evangelios que Judas era amigo de Jesús, lo traicionó y se quitó la vida ahorcándose. En el Antiguo Testamento encontramos otro personaje que también era amigo íntimo de un rey, también lo traicionó y también se quitó la vida ahorcándose. ¿Quién es este otro personaje tan similar a Judas? ¿A qué se debe esta similitud tan precisa entre los dos? ¿Qué importancia tiene esto para comprender el evangelio? Descúbrelo en mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo también a través de semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Alguien hizo uno de estos dibujos que se llaman memes, o que les dicen memes. Creo que la palabra ni siquiera existe en español. Es por la palabra inglesa meme. Y en él ha puesto una foto del Santo Padre y una leyenda que dice qué significa Papa, y abajo lo desglosa como si fuera un acróstico que dice Petri Apostolici Potestatem Accipiens. Ya había yo escuchado esto hace muchos años, ya hace cosa de 16, 17 años que por primera vez oí que alguien me dijera que el significado de la palabra papa era justamente ese, Petri Apostolici Potestatem Accipiens. Así que no es un error nuevo, es un error viejo, porque esto es un error. Y la persona que dibujó este meme, digámosle, está totalmente perdida, porque no solamente la palabra papa no significa eso, no es ningún acróstico, sino que además lo tradujo mal del latín al español. Petri Apostolici Potestatem Accipiens significa el que recibe la potestad del apóstol Pedro, y esta persona lo tradujo como el que sucede al apóstol Pedro, lo cual lo convierte en un doble error. ¿Qué significa realmente la palabra papa? Bueno, la palabra papa significa papá, es lo que significa. Es una palabra griega que significa padre, y fue en el siglo IV, es decir, es una tradición ya desde muy antiguo. Desde el siglo IV fue que al obispo de Roma se le comenzó a llamar papa. Y el primero en tener este nombre fue el Papa Ciricio. El Papa Ciricio fue el Papa número 38 en la historia de la Iglesia, y su pontificado duró del año 384 al 399, duró 15 años, fíjate, fue un pontificado largo podríamos decir, pero lo que llama la atención es que fue en el siglo IV. Es decir, fue prácticamente contemporáneo a San Agustín. Y el Papa Ciricio es importante, no solamente porque a través de él se estableció esta tradición de llamarle al sumo pontífice, de llamarle al obispo de Roma Papa, sino que además fue él el que introdujo la costumbre de expresarse como Papa en tercera persona del plural. Por ejemplo, mandamos, decretamos por nuestra autoridad, y esto simplemente adoptando la forma de hablar de los emperadores de esos tiempos. Pero algo también muy importante, importantísimo del Papa Ciricio, es que él fue quien consagró la primera basílica de San Pablo Extramuros. La basílica de San Pablo Extramuros es una de las basílicas mayores porque es una de las basílicas papales. Se llama Extramuros porque originalmente fue erigida a las afueras de la ciudad de Roma, es decir, afuera de los muros de la ciudad, por eso se llama Basílica de San Pablo Extramuros. Y es una basílica preciosa, preciosa, es en ella donde se encuentran los restos del apóstol Pablo. A mí déjame decirte que es la basílica que más me gusta de todas las basílicas que hay en Roma, y es famosa porque alrededor de su nave tiene los retratos de todos los papas. Y hay quienes han dicho que el día que se llene la galería de papas y ya no quepa uno más, eso determinará el fin del mundo. Fíjate que cuando yo era niño y mi abuela me enseñaba en un libro que ella tenía de cuando había visitado Roma la foto de la Basílica de San Pablo, y bueno, salía una foto, un fragmento precisamente de la Galería de los Papas, y ella me platicaba de esta, ¿qué será? Costumbre, tradición, profecía, porque profecía realmente no es, pues de este chisme, digámosle, de este chisme que la gente, que muchos se han creído, que cuando se acabe esa galería ya no quepa un papa más, será el fin del mundo. Bueno, pues yo de niño eso, fíjate que me aterraba, no sé por qué pensaba que ya pronto, y luego cuando decía la gente, es que ya nada más caben 2, ya nada más caben 3, pues mira, cuando fui yo a la Basílica de San Pablo Extramuros me di cuenta que el espacio ya se les acabó, hace muchísimos papas, y entonces le empezaron a dar vuelta con la galería. Y luego cuando ya cubrieron toda la periferia, le siguieron por debajo. O sea, eso no tiene nada que ver absolutamente con el fin del mundo.
Pero bueno, y esta basílica bellísima se incendió en 1823, quedó prácticamente destruida, pero sí quedaron columnas originales que se usaron para reconstruirla. O sea, la basílica que conocemos actualmente no fue la original, que fue la que consagró el Papa Ciricio. Pero además, y quizás este es el dato más importante del Papa Ciricio, es que fue él, en este pontificado del 384 al 399, que decretó el celibato para los sacerdotes. Hasta antes del Papa Ciricio, el celibato sacerdotal era opcional, pero fue él el que decretó el celibato como requisito para la ordenación al sacramento del orden sacerdotal. Es decir, fue el Papa Ciricio el que decretó que los sacerdotes no se pueden casar, ni que los casados pueden ser sacerdotes. Efectivamente, esto no fue algo que instituyó Jesús, es algo que muchos que cuestionan el celibato sacerdotal argumentan, es que eso nunca lo dijo Jesús. No lo dijo Jesús, pero lo dijo un papa con la autoridad que le dio Jesús a San Pedro de atar en la tierra para que quede atado en el cielo y de desatar en la tierra para que quede desatado en el cielo. El celibato sacerdotal es simplemente una cuestión de disciplina, una gran tradición a la que se le ha encontrado muchísimo valor y por ello se ha preservado por tantos siglos. El Papa Ciricio murió en 399, para ser precisos el 26 de noviembre de 399. Está sepultado no en las catacumbas de la Basílica de San Pedro, pero está sepultado en las famosas catacumbas de Priscila y finalmente fue canonizado, pero hasta el siglo XVIII, por el Papa Benedicto XIV. San Ciricio, primer obispo de Roma en usar el título de Papa, quien consagró la basílica original de San Pablo Extramuros y quien decretó el celibato para los sacerdotes. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.